Día clave para mandatarios latinoamericanos en la primera jornada de la Asamblea General número 77 de Naciones Unidas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió acabar con la guerra contra las drogas que calificó de irracional, mientras que el jefe de Estado argentino, Alberto Fernández, volvió a condenar el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Naciones Unidas señaló a los organismos de inteligencia venezolanos de torturar o maltratar a decenas de detenidos. Según el más reciente informe, las agencias son parte de un mecanismo gubernamental para reprimir a la oposición y perpetuarse en el poder. Ampliamos desde Caracas. Un colectivo de abogados en Estados Unidos demandó al gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, por enviar a medio centenar de migrantes sin recursos y con falsas promesas a la isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts. El caso se investiga en Texas, donde se encontraban los migrantes que fueron transportados. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos en Nueva York porque se llevó a cabo la primera jornada de la Asamblea General número 77 de Naciones Unidas. La sesión de apertura contó con una fuerte presencia de América Latina. En su primera participación en este escenario, el mandatario chileno Gabriel Boric se solidarizó con Ucrania y criticó los efectos de la guerra. También fue la primera vez que Gustavo Petro, el jefe de Estado colombiano, se pronunció en la Asamblea General, donde centró su mensaje en la crisis climática y la guerra contra las drogas, que calificó de irracional. Marina Sardiña nos amplía. Más allá del unánime rechazo a la guerra de Ucrania, los jefes de Estado latinoamericanos pusieron el foco internacional en las múltiples problemáticas que sufren sus poblaciones. No existe ninguno de los dos, ni derechos humanos ni democracia, cuando la preservación de los privilegios en unos pocos se hace a costa del incumplimiento efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales de las mayorías. La guerra contra las drogas copó parte de los discursos de los presidentes de Perú, Bolivia y en especial Colombia. Gustavo Petro habló de fracaso no solo de la lucha contra el narcotráfico, sino también de la pelea contra el calentamiento global. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas, necesita que todos construyamos una mejor sociedad. Algo que contrasta con el mensaje del ultraderechista Jair Bolsonaro, que negó la deforestación de la selva amazónica brasileña. En la Amazonía brasileña, un área equivalente a Europa Occidental, más del 80% de la selva permanece intacta, en contra de lo que informan los medios de comunicación nacionales e internacionales. Los mensajes de los líderes izquierdistas de la región tuvieron un claro tono decolonial, apelando a la migración, las brechas e inequidades propiciadas por lo que calificaron de injusticia neoliberal del norte global. Las naciones pobres del mundo ya no soportamos golpes de Estado, no soportamos el uso de lawfare ni revoluciones de colores usualmente organizadas para expoliar nuestros vastos recursos naturales. América Latina pidió así en este primer día de asamblea la unión regional. Necesitamos una voz unida de América Latina, necesitamos más trabajo conjunto desde el sur global. Naciones Unidas publicó un informe en el que denuncia que decenas de personas han sido víctimas de torturas y maltratos en centros de detención de los servicios de inteligencia venezolanos. El texto asegura que tanto el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional como la Dirección General de Contrainteligencia Militar son parte de un mecanismo diseñado para ejecutar el plan gubernamental de reprimir a la oposición y apuntalarse en el poder. Daniela Zambrano, corresponsal de France 24 en Caracas, nos dijo qué conclusiones arroja el texto y qué reacciones se han producido. Una de las principales conclusiones que arrojó este informe es que el Estado venezolano utiliza el servicio de inteligencia para reprimir a la disidencia y a la oposición. Esto incluye crímenes de lesa humanidad, también torturas y delitos sexuales, señalando a los órganos del Servicio Bolivariano de Inteligencia y de la Dirección de Contrainteligencia Militar siendo los principales responsables. Otra de las conclusiones es que los funcionarios de estos organismos no actuaron de manera independiente y aislada, sino
por el contrario respondían a órdenes directas de altos funcionarios del gobierno, señalando directamente al presidente Nicolás Maduro de estar al frente de este plan para reprimir a la oposición. También registró el informe las violaciones de derechos humanos cometidas en la zona del Arco Minero en el estado Bolívar, en la que la población es víctima de los enfrentamientos entre cuerpos de seguridad del estado y grupos irregulares por el control del oro. Llama la atención, además, que se señalara directamente al presidente Nicolás Maduro, también al director de la DGCIM, al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia y al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, directamente como responsables. Hubo reacciones por parte de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y también de dirigentes políticos opositores que coinciden en que este informe, el tercero de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Venezuela, de la ONU, que esto no hace sino ratificar las denuncias que ellos han hecho en los últimos años con respecto a crímenes de lesa humanidad. Recordemos que este informe recoge denuncias desde el año 2014. Se espera que el próximo 26 de septiembre sea presentado ante el Consejo de Seguridad de Derechos Humanos de la ONU. Vamos a Estados Unidos porque la organización Lawyers for Civil Rights presentó una demanda colectiva contra el gobernador del estado de Florida, el republicano Ron DeSantis, quien ordenó el envío de medio centenar de migrantes venezolanos a la isla de Martha's Vineyard en Massachusetts la semana pasada. El documento indica que los migrantes, incluidos mujeres y niños, fueron transportados de manera fraudulenta y discriminatoria con promesas falsas de trabajo y educación para los niños y asistencia en inmigración. Mientras tanto, en Texas, el sheriff del condado de Bexar anunció la apertura de una investigación criminal tras el envío de los indocumentados desde la ciudad de San Antonio. Queremos saber qué fue lo que se les prometió, qué firmaron, si es que firmaron algo. ¿Entendieron siquiera el documento que les pusieron delante si firmaron algo? Esto es estrictamente una medida depredadora. Alguien que viene y se aprovecha de las personas que están aquí, ocupándose de sus propios asuntos y que están aquí legalmente sin molestar a nadie. Pero alguien consideró adecuado venir de otro estado, cazarlos, aprovecharse de ellos y luego aprovechar su situación desesperada solo por el bien del teatro político, solo por el hecho de hacer algún tipo de declaración y poner en peligro la vida de las personas. El censo de Brasil por primera vez incluye una pregunta que abarca a los miembros de los denominados quilombos, unas comunidades creadas en diferentes partes del país por personas esclavizadas que escaparon de los trabajos forzados. El reconocimiento demográfico se da en un momento clave en la reivindicación de las personas afrodescendientes en Brasil, cuando en octubre no solo se elige a un nuevo presidente, sino también a gobernadores y vicegobernadores. Un número récord de personas afro se presentarán a estos cargos. Manuel Acano tiene los detalles. Acabar con el vacío en las estadísticas para cambiar la realidad. El censo brasileño incluye una pregunta que abarca a los miembros de los llamados quilombos por primera vez en sus 132 años de historia. Aparecer en los números de la composición demográfica del país es otro paso hacia el reconocimiento de los descendientes de las personas esclavizadas que escaparon de los trabajos forzosos para crear estas comunidades aisladas y autosuficientes. Y comprobar que, na verdade, ya se sabe, ¿no? Para nosotros es verificar lo que en realidad ya se sabe, cuántos somos, dónde vivimos y qué producimos. Hay una ceguera intencionada para que no salgamos en las estadísticas ni en ninguna encuesta. El proceso, que busca romper con parte de su invisibilización histórica, se ha tomado las calles de Ilha de Mare, uno de los 6.000 territorios reconocidos como quilombos en Brasil. Allí, sus habitantes esperan que el proceso derive en mejores servicios sociales y en políticas públicas que los incluyan. Pero su reivindicación no solo radica en el censo. Ante las elecciones estatales y federales de octubre, paralelas a las presidenciales, se presentan un número récord de candidatos afrodescendientes. Un paso para revertir las estadísticas actuales. De los 513 legisladores elegidos para la Cámara Baja del Congreso en 2018, menos de una cuarta parte se identificaron como negros. No adianta só querer derrubar Bolsonaro. De nada sirve querer derrocar a Bolsonaro y mantener a los diputados y alcaldes que responden de la misma manera. Y de nada sirve poner a un presidente pensando que será el salvador de la patria si no cambia todo el Congreso. O salvador da patria si no muda todo el Congreso. Los comicios de este octubre parecen marcar otro punto de inflexión para encontrar una mayor representación de la población afrodescendiente en Brasil. Una que ha sido silenciada en múltiples momentos de su historia, incluso después de 1888, cuando se convirtió en el último país en acabar con la esclavitud. Fin del informativo, volvemos en breve.